Hace miles de años, en una tierra de arena dorada y palacios imponentes, vivía un pueblo esclavizado. Eran los hebreos, descendientes de Abraham, y habían pasado generaciones enteras sirviendo al poderoso faraón de Egipto. Pero Dios tenía un plan para liberarlos y llevarlos a una nueva tierra. Y para ello, eligió a un hombre, Moisés. Moisés no era un guerrero, no era un rey, era un pastor humilde. Pero un día, mientras cuidaba su rebaño, escuchó la voz de Dios desde una zarza ardiente. Dios le dijo: «He visto el sufrimiento de mi pueblo en Egipto, y te envío para liberarlos». Moisés dudó, pero obedeció. Regresó a Egipto junto con su hermano Aarón, y se presentó ante el faraón con un mensaje claro: «Deja ir a mi pueblo». Pero el faraón no estaba dispuesto a soltar a sus esclavos. Se burló de Moisés, ignoró su petición y endureció su corazón. Entonces Dios le mostró su poder, no con un ejército ni con espadas, sino con señales. 10 plagas. Primera plaga: el agua del Nilo se convirtió en sangre. Todo el río, fuente de vida para Egipto, se tiñó de rojo. Los peces murieron. El agua apestaba. No había que beber. Segunda plaga: ranas por todas partes. Saltaban por los palacios, los templos, las casas, hasta en las camas. Tercera plaga: nubes de mosquitos. El polvo del suelo se volvió enjambres que picaban a todos. Cuarta plaga: invasión de tábanos. Moscas gigantes zumbaban por doquier, arruinando todo a su paso. Quinta plaga: muerte del ganado. Vacas, caballos, ovejas murieron de golpe. La economía de Egipto colapsó. Sexta plaga: llagas y úlceras. Dolorosas heridas cubrían a personas y animales. Nadie podía curarse. Séptima plaga: una tormenta de granizo sin precedentes. Hielo y fuego juntos cayeron del cielo, destruyendo cosechas y hogares. Octava plaga: langostas. Nubes de insectos devoraron lo poco que quedaba de los campos. Novena plaga: oscuridad total. 3 días enteros sin ver la luz del sol. Una oscuridad que se podía sentir, pero en las casas de los hebreos había luz. Décima plaga: la más dura. En cada hogar egipcio murió el hijo mayor, pero los hebreos que habían marcado sus puertas con sangre de cordero fueron protegidos. El ángel de la muerte pasó de largo. Finalmente el faraón, derrotado y lleno de dolor, dijo: «Váyanse, llévense a su gente». Y así, después de más de 400 años de esclavitud, los hebreos salieron de Egipto, libres. Moisés los guiaría hacia una nueva tierra, hacia un nuevo comienzo. La historia de las 10 plagas no es solo un relato antiguo. Es una historia sobre justicia, fe y liberación, sobre cómo Dios escucha el clamor de los que sufren y actúa a su tiempo, y sobre cómo incluso los corazones más duros pueden quebrarse ante el poder de la verdad.